Buenas tardes, los que nos están escuchando. Buenas noches para los colegas de España. El día de hoy vamos a conversar sobre salud mental, básicamente alrededor de la experiencia de una psicóloga y un psiquiatra en el hermano pueblo de España. Como siempre, la idea es conocer de ellos de viva voz cuál es la experiencia que han tenido frente a la pandemia. Nos va a estar acompañando dos colegas de España, Maripaz Malbrán. Maripaz es psicóloga, ella estudió en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y es experta en terapia familiar. Además, ella es psicóloga sanitaria y trabaja en una serie de asuntos mentales de complejidad y además tiene la experiencia de atención a centros de menores, adolescentes y además da una serie de conferencias y apoyo psicológico online. A nuestra derecha tenemos al doctor Orial Tafau Marchena. Él es médico psiquiatra del Hospital de Son Espaces de Palma de Mallorca. Es especialista en psiquiatría infanto-juvenil, pero también en psiquiatría de adultos. Él es el coordinador autonómico de salud mental de las Islas Balneares y ha trabajado en cooperación internacional, en ayuda humanitaria, tiene máster en terapia grupal, en bioética, es especialista en alcohología, o sea, en alcohol, y es terapéutica familiar y también trabaja todo lo de psicodrama. Ambos son españoles, Maripaz trabaja en el sector privado, Orial trabaja en el sector público. Nos acompaña ahorita el licenciado Javier Barreto, psicólogo y miembro del comité científico multidisciplinario que está compuesto por médicos y médicas de diferentes especialidades y además de psicólogos y educadores. Y estamos emitiendo recomendaciones al gobierno y a la población en general. Sin más preámbulos, que darles las gracias a los participantes que se han agregado ahorita. Vamos a darle la palabra a Orial, quien nos va a explicar un poquito cómo ha vivido él esta experiencia. Adelante, Orial. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Perfecto. Bueno, la situación en España es muy trágica. No sé si lo habéis oído, lo estáis viendo. Cerca de 20.000 muertos, casi 200.000 personas contagiadas y desde hace 32 días estamos en una confinación extrema, estamos dentro de nuestras casas, no podemos salir para prácticamente nada para intentar evitar la curva de contagios, pero sobre todo para intentar evitar que no se colapsen las camas de UCI, de unidad de cuidados intensivos que tenemos. En estos momentos, tanto en Madrid como en Barcelona están colapsadas. En Baleares tenemos suerte y de momento aún tenemos camas de UCI libres, con lo cual, pues bueno, no hemos tenido que llegar a decisiones muy extremas de decidir quién entra y quién no entra en UCI, ¿no? Porque, como sabéis, el COVID-19 da una neumonía bilateral que en muchos casos es letal. Entonces, bueno, la situación es trágica, estamos todos encerrados en casa y aquí no sale nadie. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos tenido que cambiar toda nuestra forma de hacer salud mental. Ha cambiado radicalmente. Desde hace 32 días no podemos atender a ningún paciente en directo. Lo que estamos haciendo es trabajar a través del teléfono o a través de las redes sociales para hacer todas las entrevistas a través de teleasistencia. Solo tenemos abiertas las urgencias hospitalarias y las unidades de hospitalización breve para pacientes que lo requieran, pero no podemos hacer ninguna intervención presencial con nuestros pacientes. Esto ha cambiado radicalmente la forma de hacer salud mental aquí en Baleares, pero también en el resto de España. Pensad que yo trabajo como coordinador autonómico y estamos conectados con todas las autonomías de España y estamos todos trabajando de la misma forma. Todo el mundo desde sus casas y utilizando el teléfono para contactar con los pacientes. Bueno, esto es una de las cosas que hemos hecho. Otras cosas que hemos tenido que hacer es trabajar en la atención
de profesionales. Este es un trabajo en estos momentos importantísimo, sobre todo para profesionales que trabajan en las UCIs, profesionales que trabajan en el 061 y en la atención directa al COVID-19. Eso quiere decir que muchos de nuestros profesionales están sufriendo situaciones muy desagradables y muy extremas, y hemos montado en toda España una red de atención a profesionales sanitarios que está siendo básica para que los profesionales puedan soportar la situación en la que se están encontrando. Pensar que hay situaciones muy complejas, sobre todo en las UCIs, donde hay muchos más pacientes que camas, con lo cual se está pudiendo hacer un trabajo, bueno, todo lo bien que se puede, pero con los medios que en estos momentos tenemos, ¿no? Por otro lado, los pacientes cuando están ingresados, llevamos casi 20.000 muertos, ¿no? Estas muertes son en solitario, es decir, que los familiares no pueden estar con los pacientes. Esto va a implicar unos duelos muy complicados, muy complejos, que vamos a tener que atender. En estos momentos el profesional sanitario está supliendo, sobre todo los auxiliares de enfermería, están supliendo todo el trabajo que debería estar haciendo la familia de acompañamiento en últimos momentos de la vida. Y bueno, esto está siendo también una situación de mucho desgaste a nivel de profesionales. Nosotros estamos atendiendo a las familias las atendemos para que puedan superar ese duelo más complejo de la forma más fácil posible, ¿no? Estamos ya preparando escenarios post-COVID, ¿no? Donde el profesional sanitario seguramente va a tener mucha situación de estrés postraumático, donde los pacientes que han pasado por situaciones complejas pero han sobrevivido van a pasar también por un trastorno por estrés postraumático. Estamos preparando la vuelta cuando podamos, que aún no sabemos cuándo va a ser, a la atención normalizada, atender a todos esos pacientes que en estos momentos con trastorno mental grave que no están siendo atendidos directamente, vamos a tener que atenderlos posteriormente con una intensidad seguramente mucho mayor. Y estamos un poquito pues trabajando con lo que podemos y con lo que tenemos, pero bueno, la verdad es que el escenario es complejo, muy difícil, y yo me pongo pues a expensas vuestras a que cualquier duda que tengáis de cómo lo estamos haciendo, pues nos lo podáis preguntar. Muchas gracias. Gracias por esa introducción, Orial. Pasaríamos a Maripaz, por favor, tus apreciaciones en relación a cómo te tocó esto, ¿verdad? Que imagino que como a todos los demás no estaban esperando la situación que se les dio, y nosotros todavía en Nicaragua estamos esperando que esa ola llegue aquí. Sí, es interesante lo que está diciendo Oriol, porque el panorama posterior es bastante incierto. Lo que vamos haciendo es amortizando y dando algunas pautas para las personas que están en duelo, y también para los sanitarios. Yo no estoy en ninguna red formal, pero sí tengo varias redes informales en las que estamos trabajando. Y es interesante cómo va pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque al principio estábamos todos muy desconcertados, al principio parecía que bueno, sí, pero no tanto, y a medida que el confinamiento se define, también la curva adaptativa al confinamiento, ¿no? En un principio había como a lo mejor un poco más de entusiasmo en lo que yo percibía, una especie de, bueno, tiempo libre, pero la verdad es que el cambio en el ritmo cotidiano, en las secuencias que nos organizan cotidianamente, se han visto muy violentadas porque no salimos, porque no tenemos que ir a trabajar, porque no hay ciertas estructuras externas. Y una de las cosas que a mí me preocupaba es que había como mucha pauta de rutina, ¿no? De generar rutinas, como unas pautas como de higiene mental, de no quedarse con el pijama, tener ciertas rutinas diarias, pero también es verdad que hay mucha gente que le ha costado mucho. Entonces ahí también se hace como una paradoja donde uno se siente culpable de no poder hacer todo lo que en redes se está ofreciendo, ¿no? Y por otra parte, una cosa que también me parece que se fue complejizando a lo largo del tiempo es la metáfora de la guerra con la enfermedad, ¿no? Que es una metáfora útil, pero que también tiene
una parte complicada, porque entonces no solamente es la enfermedad el enemigo, sino el portador de la enfermedad. Yo estoy muy en contacto también con Argentina, porque aunque hace muchos años que vivo acá, estoy en Argentina, y a lo largo del tiempo, al principio, estos aplausos que se hacían espontáneos de la gente, aplaudir a cierta hora a los sanitarios y a las personas que están haciendo que el sistema se sostenga, están derivando también a lo largo del tiempo en que esos mismos médicos y esos mismos cajeras de supermercado y esas mismas personas que estaban siendo aplaudidas, que siguen siendo, están siendo rechazadas en algunos lugares por el temor al contagio. Entonces el problema de la metáfora de la guerra y no de la red de protección ha calado de una forma que está bien tenerla en cuenta, ¿no? Gracias, Maripaz. Orial, una consulta. Nos decías que, digamos, esto vino de repente. Me imagino que ustedes no estaban preparados, porque, bueno, nadie está preparado como personal de salud a atender a un paciente de lejos, ¿verdad? O hacer telemedicina, que sabemos que existe, ¿verdad? Sino que normalmente para nosotros siempre el contacto físico, el contacto cercano con el paciente es la carrera nuestra, puede ser la profesión que tenemos nosotros. Ahorita prácticamente nos han quebrado la profesión porque nos están obligando a hacer otra cosa. Entonces vos me decías dos cosas interesantes, o nos decías dos cosas interesantes, que esto había afectado al trabajador de salud y a la población. Entonces específicamente en el trabajador de salud, porque parte de lo que nos están escuchando aquí, o la mayoría, son trabajadores de salud, ¿qué es lo más frecuente que viste? O sea, ¿cómo el trabajador de salud afrontó esto? ¿Qué problemas ha presentado? ¿Qué es lo que vos ves más frecuentemente? ¿Qué se está haciendo? Pues un poco para tener idea de qué se podría hacer aquí, porque todavía aquí tenemos mucho temor, ¿verdad? Hay cosas que no sabemos ni, o sea, que hay más incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Ni sabemos cómo vamos a actuar, ni sabemos qué vamos a hacer para proteger al trabajador de salud, que es la primera línea en el combate contra esta pandemia. Bueno, yo diría la segunda línea, porque la primera es la de la población, a la cual está abocado el Comité Científico Multidisciplinario, que recomienda a la población y a todos los que nos escuchan en todos los medios que nos dan un espacio, que hay que mantenerse a una distancia de más de 1 metro, que no hay que tocarse la cara, no hay que saludar con las manos, nudillos, puños ni codos, que tenemos que lavarnos las manos pensando que toda superficie está contaminada, y ese lavado de manos tiene que durar más de 40 segundos y debe ser con agua y jabón, que es lo principal, y recomendamos quédate en casa. Entonces, eso estamos haciendo nosotros para evitar el contagio aquí. Pero bueno, tenemos un personal con incertidumbre, posiblemente con poco conocimiento de lo que es esto. Está ayudando ahorita este webinar y otros que hemos estado haciendo, lo que nos falta hacer. Y entonces quería concentrarme un poquito en el trabajador de salud, si puedes, Oriol. Claro que sí, mira, lo introducía un poquito también Maripaz, ¿no? La primera semana de la avalancha, donde estuvimos desde que estamos confinados, esa primera semana, el profesional de salud aguantó muy bien. Aguantó muy bien porque ya llevábamos una semana escuchando que llegaba la avalancha y todos fuimos como montándonos, ¿no? para aguantar esa avalancha. Esa primera semana yo creo que tiene que ver con la profesionalidad del profesional, tiene que ver con las partes más neurobiológicas de la adrenalina, de la descarga adrenalínica, ¿no? Y tiene que ver también con lo que decía Maripaz, de que a las 8 de la tarde todo el mundo salía a los balcones a aplaudir a los sanitarios. Entonces, de alguna forma, los sanitarios nos montamos como piezas fuertes y aguantamos muy bien. A partir de la segunda semana, los teléfonos que habíamos puesto a disposición para la ayuda psicológica, psiquiátrica, profesionales empezaron a sonar mucho. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió básicamente que el desborde de pacientes en situaciones muy graves empezó a cansar mucho a los profesionales. Los profesionales se pasaban muchas horas seguidas trabajando en situaciones muy difíciles, donde muchas veces incluso había que decidir entre la vida y la muerte de un paciente porque no había los medios suficientes como para entrar dentro de unidades de cuidados intensivos. Y ahí el profesional, por muy profesional que sea, por muy preparado que esté, por mucha carga y por muchos aplausos que le den, empezó a bajar. Lo que hemos visto sobre todo han sido trastornos dentro del espectro de la ansiedad. El sueño se ha quebrado,
no solamente en profesionales sanitarios, sino en población general. El sueño se ha quebrado. Los profesionales descansan poco y lo poco que descansan es a través de creaciones oníricas brutales. Los profesionales se han entristecido, empieza a flaquear el ánimo, empezamos a ver profesionales más bajos de ánimo cada vez y más agotados físicamente, y ahí es donde estamos interviniendo. ¿Qué pasará después? Seguramente después van a encontrarse en situaciones de estrés postraumático. Este es el escenario que estamos preparando, porque este es el escenario que nos va a venir dentro de 2 o 3 semanas, ¿no? Pero bueno, básicamente sí deciros que los estados de ansiedad y los estados depresivos en profesionales sanitarios, sobre todo los que están en primera línea, están a la orden del día. Estamos trabajando mucho con ellos. Claro, tenemos que trabajar por teléfono porque no podemos acercarnos a ellos, con lo cual toda la red que hemos montado es a través de teléfono. Cuando un profesional de la UCI, por ejemplo, de mi hospital o del Hospital de la Paz de Madrid no se encuentra bien, llama a un teléfono y ahí hay un montón de psicólogos especialistas clínicos que atienden esa llamada y que de alguna forma dan una respuesta y dan un apoyo y una continuidad de apoyo a ese profesional. Si en algún momento determinado el profesional no puede más, se le da la baja clínica y se retira a su casa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay momentos en que el profesional lleva una semana mal, se le retira durante un tiempo y después cuando puede vuelve a incorporarse. Se dan periodos de descanso a través de bajas médicas que permiten que el profesional se vuelva a estructurar y se vuelva a recomponer. ¿Y cómo estaría el sentimiento de culpa? Porque, digamos, con los compañeros que he hablado, obviamente se le han muerto más gente que lo que se le han muerto en toda su carrera profesional. Y en un periodo muy corto de tiempo, muy breve. Y además, la impotencia, pues, ¿cómo se está respondiendo frente a eso? En este momento, sí, en este momento el sentimiento de culpa se está compensando por la ayuda al morir. Es decir, los profesionales sanitarios están haciendo un trabajo encomiable de acompañamiento en los últimos minutos de vida. Es decir, el paciente nunca muere solo, sino que muere acompañado de un profesional sanitario. Y ese acompañamiento, que es un acompañamiento, por una parte, que llena mucho, pero por otra parte desgasta mucho, está supliendo el sentimiento de culpa en estos momentos, porque el sentimiento de culpa, bueno, ya sabéis, no se puede suplir con nada, sino que finalmente acabará apareciendo un poquito más tarde con el trastorno postestrés postraumático. Pero en estos momentos lo que estamos viendo es que el profesional sanitario, con ese acompañamiento en últimos momentos de vida, está supliendo de momento toda la parte de culpa. Todos los familiares están muy volcados en el profesional sanitario porque está haciendo ese trabajo por ellos. Hay un agradecimiento muy potente y intentamos muchas veces, por ejemplo, en mi hospital hemos comprado unos 100 iPads en estos momentos, donde la persona en sus últimos momentos de vida puede comunicarse a través del iPad con su familiar. Y el profesional sanitario hace un poco de intermediario entre las dos partes, ¿no? Pero siempre los últimos minutos de vida no se pasan por el iPad, las asume el profesional sanitario. Para terminar, Oriol, de cerrar el círculo de lo que estamos conversando, en nuestro país hay muy poca gente que conocemos sobre medicina paliativa y sobre acompañar al paciente en su última fase. O sea, lamentablemente en nuestro país todavía como médicos y médicas no vemos que nuestra responsabilidad no finaliza cuando ya el paciente ha dado de alta. O sea, nuestra responsabilidad como médico es desde el nacimiento hasta que esa persona muere, pero normalmente en esa etapa y esa persona que fallece, decimos solo, es una cosa desgraciadamente normal en este país que pasa en los hospitales. Entonces, ¿qué recomendación nos darías vos en relación a esto? Porque creo que es importante, ¿no? Porque estoy viendo que es una herramienta que ustedes encontraron para también uno poder soportar, porque no estamos acostumbrados. O sea, los médicos y las médicas y los trabajadores de salud estamos para salvar vidas, no para lo contrario. Sí, tampoco es que haya muchos paliativistas. Aquí hay paliativistas, pero tampoco hay tantos. Y psicólogos paliativistas hay menos. En este momento, los psicólogos paliativistas y los médicos paliativistas están muy centrados en la atención a familias. Es decir, son las personas que están llevando el duelo de familias, el duelo complicado de familias. La atención al buen morir la están asumiendo profesionales que están acostumbrados a salvar vidas, ¿no?
y sobre todo la están llevando sobre sus espaldas los auxiliares de enfermería, que digamos serían los profesionales sanitarios con una formación más pequeña, son los que más cerca están pudiendo estar de los pacientes. Y eso, ellos lo cuentan como un aprendizaje impresionante, pero también como un desgaste muy importante. Entonces, los paliativistas no están con los pacientes, los paliativistas están con las familias y con los pacientes están, es verdad que hay médicos, enfermeras y tal, pero quien puede estar en últimos momentos son auxiliares de enfermería. Es decir, sería un poquito el escalafón más básico en sanidad. Y están llevando un trabajo brutal y muy bien, porque al final aquí lo que está saliendo es la parte humana de cada uno de los profesionales, ¿no? Y aquí lo que está saliendo es pues un hacer muy de lo profundo, ¿no? Muy de las vísceras, ¿no? Y está saliendo bien. La verdad es que lo están haciendo muy bien, muy bien. Gracias, Oriol. Luego quiero que completemos, pero eso después, porque quiero darle lugar a Maripaz, que completemos qué pasa con aquel personal de salud que no es ni médico, médica, ni enfermero, ni enfermera, digamos, el vigilante de la puerta, la señora de limpieza, etcétera. Regreso a eso, pero antes, Maripaz, ¿qué podrías vos compartirnos alrededor de esto que vos que estás en la parte privada, qué te llega? Pues? Sí, la problemática esta que cuenta Oriol es realmente así, y es verdad que en casi todos los órdenes, los que están como sosteniendo son, como él decía, los escalones más bajos, ¿no? Los auxiliares en esto, las cajeras de supermercado, los que limpian, los temporeros que recogen la... O sea, es curioso cómo esto ha dado una visibilidad a algo que era como lo que hace funcionar, ¿no? Entonces, las cosas que a mí me han llegado es lo paradójico de lo que puedo cuando como son la cara visible de lo que el sistema no está pudiendo sostener, ¿vale? Lo que no está pudiendo absorber el sistema es donde está la gente con su impotencia y su culpa de lo que no puede hacer, ¿no? Entonces, la idea de recursos finitos para demandas infinitas es muy difícil de digerir, pero la distinción en eso y en poder enfocar de que están haciendo todo lo que es posible hacer a cada uno de ellos, a veces alivia a esa idea de todo lo que no estoy pudiendo hacer porque no está en mi mano, porque que no haya camas en la UCI no depende de la persona que está acompañando a esa persona, pero la culpa como del sistema y del funcionamiento sí recae. Entonces, lo que yo estoy pudiendo hacer con alguna gente es trabajar un poco con que no es lo mismo hacer lo que yo puedo, hacer todo lo que yo puedo, que hacer que poder hacer lo que se debería, que eso no puedo, ¿vale? Entonces, distinguir un poco esas dos ámbitos, por lo menos es lo que yo en esta cosa que, como creo que casi todos, estamos como intentando encontrar los caminos para aliviar un poco el dolor, y siempre vamos a ciegas, ¿no? Porque cada caso, según cada circunstancia, nos obliga a desarrollar como una forma de vinculación distinta. Pero en términos como de recomendación, esa distinción a mí en las pocas gentes con la que le estoy pudiendo utilizar está siendo útil. Sí estoy pudiendo hacer todo lo que yo puedo y distinguir lo que no está en mi mano, que aunque parece una obviedad, en la carga emocional entra todo. No sé si se entiende la idea. ¿Pudiera sintetizar la recomendación, por favor, nuevamente? La recomendación sería poder distinguir en la impotencia y en la culpa si mi accionar ha sido el máximo de lo que para mí era posible. Y eso es mi satisfacción, ese es el lugar donde yo me apoyo, no en lo que no he podido hacer porque no estaba en mi mano, porque es parte de un sistema que está fallando porque ningún sistema estaba preparado para la pandemia, aunque es verdad que ya hacía muchos años que muchos epidemiólogos importantes lo venían anunciando, ¿no? Entonces, la posibilidad de distinguir si yo estoy haciendo todo lo que yo sé y puedo,
separarlo de la consecuencia de lo que no se está pudiendo hacer. Entonces, eso puede hacerme focalizar en la satisfacción de lo que estoy pudiendo hacer y no en lo que no se puede. Sí, yo creo que eso que estás planteando, sí, queda claro, y en la práctica es lo que hacemos los médicos y las médicas. Cuando uno tiene un paciente y vos sabés que vos vas a tratar de hacer hasta lo máximo por el paciente, pero más allá no podemos llegar, ¿verdad? Entonces uno compensa un poco el hecho que le fallezca a un paciente, porque al final de cuentas uno lo considera, pues como, si querés hasta cierto punto, como un fracaso, ¿no? De que no pude Sí, salvarle la vida. lo que pasa es que cuando, me imagino, yo no soy médico, pero puedo imaginar que un médico hace todo lo que puede como médico y lo que no puede es algo que está en la naturaleza, ¿vale? Es un cáncer que terminó ganando. Pero me parece que acá se hace más difícil para los sanitarios, especialmente para los que están en primera línea, porque es una problemática institucional administrativa, aunque sea generalizada, ¿no? Porque acá tenemos camas y en otros lugares tienen que hacer triaje de catástrofe, y el triaje de catástrofe es ayudar al que tiene más posibilidades de sobrevivir, y esa decisión está siendo terrible para los que están en primera línea, especialmente los médicos, ¿no? Que son los que tienen que decidirlo, pero todos los sanitarios que tienen que participar en esa elección. Entonces, esa es la distinción, me parece, que una cosa es perder contra la naturaleza, contra una enfermedad, y otra cosa es las muertes que suceden porque el sistema no puede absorber la curva que se ha dado en el contagio. Gracias, Maripaz. Antes de hacerte otra pregunta, perdón, ¿querías hablar, Oriol? Yo sí quería hablar. Adelante. Esto de la culpa, y de hecho se ha visto en otros países, quisiera saber cuál es la experiencia de ustedes con el manejo de la culpa y lo que se pueda percibir en el personal sanitario en general. ¿Hasta dónde actuar sin los equipos de protección personal y la seguridad que esto puede, al menos la seguridad percibida que esto puede dar? ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan, por ejemplo, en un país que incluso hace contraindicación con el uso de los equipos de protección muy rudimentarios, muy básicos, únicamente para no preocupar a la población? ¿Han tenido ustedes esa experiencia? ¿Cuál es la recomendación que dan para todo el personal sanitario? Y aquí, cuando hablo de personal sanitario, son médicos, auxiliares de enfermería, camilleros, psicólogos, trabajadores sociales, todos. Sí, creo que Oriol quería comentar algo. Sí, por una parte, quiero matizar un poco lo que ha dicho Maripaz, porque estoy absolutamente de acuerdo con ella, y porque es verdad que un poco la sociedad aquí en España, la sociedad y la administración nos ha convertido en héroes. Es decir, de un día para otro somos héroes. Es así. Todo el mundo sale a aplaudirnos a las 8 de la tarde. Sales a tu balcón y todo el mundo te aplaude, todo el mundo te mira, todo el mundo te saluda y dices, bueno, yo, no. Y eso pues nos da una especie como de omnipotencia, que parece que podemos con todo y vamos a hacer todo súper bien y no se nos va a morir nadie, y no es así. La gente se nos está muriendo, muchísima gente. Entonces, toda esa parte que nos han investido de héroes, pues no es verdad. No es verdad. Entonces, lo que dice Maripaz es muy importante. Es muy importante decidir hasta dónde tú puedes hacer y asumir que muchas cosas no vas a poder hacer. Entonces, esto que parece una obviedad, porque muchas veces en medicina, pues bueno, lo tenemos bien claro, pero en estos momentos es un momento diferente. Es un momento en el que se nos ha investido como héroes y no somos héroes. Y ese momento es más complicado. Esa obviedad hay que recordárnosla continuamente, porque no es tan fácil recordarla. Porque todos, los sanitarios, parece que podemos con todo y no es así, ¿no? Por otro lado, cuando Javier preguntaba, ¿no? Es decir, aquí lo que hemos hecho, básicamente desde hace ya 3 semanas, es que no puede haber ningún contacto con paciente infectado sin que tú tengas un equipo de protección individual. Y esto no se lo puede saltar nadie, porque esto es muy peligroso. Ha habido muchos contagios en sanitarios, muchos más de lo que lo deberíamos esperar. Ha habido ya muchos médicos, muchas enfermeras, muchos auxiliares muertos por COVID, con lo cual todos los centros hospitalarios y de atención primaria tienen EPIs para poder acercarse a las personas con
con COVID. Ya no nos planteamos un acercamiento sin un EPI, porque al final es un profesional sanitario contagiado y eso significa un profesional sanitario en cuarentena, enfermo y que no está pudiendo atender, ¿no? Entonces, los EPI son en estos momentos nuestra principal arma de trabajo. Todos hemos hecho cursos para cómo se pone un EPI y sobre todo cómo se quita un EPI, ¿no? Porque si no, no podemos actuar. Efectivamente, los equipos de protección individual son fundamentales en nuestro país. Por lo menos hasta ahorita no sabemos si existe o no. Por lo menos no se ha visto públicamente, ¿verdad? No hay información al respecto. Yo quisiera tocar un poquito con Mari Paz algo que me llamó mucho la atención en España, y de hecho ya me gustó lo que Oriol dijo, y posiblemente lo vamos a hacer aquí también en Nicaragua, un grupo que pueda dar ese tipo de apoyo mental para personal de salud. Lo hemos estado pensando en realidad para la población en general. Creo que también vamos a tener que pensarlo en la población específica, y gracias por el trabajo sanitario y gracias por esa recomendación, porque aprendimos muchas cosas. Mari Paz, a mí me llegó, como tengo contacto con varias gente, me llegó de una amiga, es más de una amiga mutua, me llegó que en España estaban haciendo una cosa bonita, que vos podías llamar a un teléfono y te podías incorporar como una persona que podía, no necesariamente tiene que ser psicóloga ni eso, que podía hablar con las personas mayores. O sea, recordemos que en España, a diferencia de Nicaragua, en España la mayor parte de la gente es mayor, ¿verdad? Y una gente de 80 años allá, yo diría hasta de 90 años, se parece a uno de 60 aquí en términos de vitalidad. Sin embargo, mucha gente vive sola, ¿verdad? No es la... Yo sé que con la crisis anterior que hubo económica en España, pues los hijos se acercaron otra vez a vivir con los padres porque no podían mantener las casas. Pero digamos, ¿cómo se está manejando este asunto de la cuarentena y qué tipo de apoyo psicológico, qué cosas están haciendo ustedes ahí en España, qué cosas nos pudieran servir aquí en Nicaragua en relación del apoyo, digamos, a la población? Estamos claros ya de lo que tenemos que hacer con el personal sanitario, ahora vemos si nos concentramos un poquito más en la población. Sí, esto me parece importante porque también hay como una dicotomía entre lo institucional y lo comunitario, ¿no? Por eso también la metáfora de la guerra me parecía complicada en ese sentido, porque hay un montón de cosas que pasan y hay un montón de iniciativas que son de comunidades espontáneas que se organizan, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente a lo mejor es a nivel más de iglesias o de otros tipos, pero seguramente hay redes que son muy importantes potenciarlas y cuidarlas mucho ahora, porque cuando se llega al hospital ya nos encontramos con todo esto que nos cuenta Oriol. Entonces, es verdad que se ha hecho hay varias redes, el Colegio de Psicólogos tiene una, de un teléfono de apoyo con psicólogos que colaboran. El problema que hubo con esta red como de apoyo más conversacional para gente que está sola es que se mezcló mucho los problemas de salud mental, y las personas que escuchaban se han encontrado con problemáticas que no han sabido cómo gestionar, ¿no? Entonces son como dos planos que se han juntado espontáneamente y donde mucha gente que no tiene experiencia clínica se ha encontrado con problemas que no sabía qué hacer, porque la gente ha llamado desesperada o por duelos o porque ha muerto alguien o por problemáticas de género, que también es algo que ha pasado, ¿no? O sea, la implosión que se da en las casas donde la problemática de género ya se ha puesto como muy grave. Yo sé que en Argentina y sé que acá también se ha hecho un teléfono de atención oficial, pero con una clave, ¿no? Las mujeres pueden ir a la farmacia y preguntar por el barbijo rojo, y entonces eso deja un teléfono para cuando haya, y la farmacia sabe que tiene que derivarlos a las entidades, si las hay, que no sé si ustedes las tienen, de soporte a las problemáticas de violencia de género. Yo creo que una de las cosas que más hace, independientemente de que sean profesionales o no, es la posibilidad de una escucha activa verdadera, ¿vale? Yo me doy cuenta que aunque, por supuesto, estamos usando estrategias, pero son estrategias y técnicas que están en internet, que cualquiera las puede encontrar de las pautas mínimas para el confinamiento,
lo que más sirve es saber que hay alguien que me está escuchando atentamente. Y a veces ese acompañamiento es casi lo único que podemos hacer y resulta que tampoco es poco, ¿vale? Es decir, yo con lo que me encuentro y con la gente que también está trabajando en estas redes informales, telefónicas o de online, es un acompañamiento, ciertas pautas dentro de las familias para favorecer el clima familiar que se va enrareciendo cada vez más, quitar algunas paradojas de culpa porque hay mucha gente que pareciera que lo está llevando bien y que yo debería también llevarlo bien. Entonces, la conversación, el saber que hay alguien pendiente, alguien que me va a llamar, alguien a quien puedo llamar, está siendo un soporte, un colchón afectivo que ayuda a transitarlo y que además dan ideas muchas veces los mismos consultantes mejores que las que nosotros podríamos tener, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, especialmente en Nicaragua, donde ahora mismo no hay un proyecto institucional de cuidado, potenciar mucho las redes comunitarias que ya hay, con pautas que yo no quiero gastar el tiempo, digamos, en hablar de rutinas diarias y de ciertas pautas mínimas, lo podemos enviar luego si quieren, pero sí cuidar mucho, porque cuando llega lo institucional es un cuello de botella. Entonces, que estas redes comunitarias se vayan sosteniendo, el acompañamiento espontáneo que hay de mucha gente a la gente mayor que sabe que vive en su misma finca y que se van haciendo estas redes de yo puedo bajar, yo le voy a hacer la compra, vuelven. O sea, son pequeñas medidas, pero que van permitiendo que el tejido social se mantenga, además del confinamiento. Gracias. Tal vez, Javier, si pudieras hablar vos un momentito antes de pasarle la palabra a Oriol sobre la importancia de la escucha activa. Se supone que todos los trabajadores de salud debemos ocuparlo, pero no necesariamente lo hacemos. Sí, bueno, hemos venido enfocando nosotros en las últimas 2 semanas a proveer de información. Por ejemplo, ayer comenzamos a hablar de duelo y pérdida, aun y cuando, de acuerdo a las cifras oficiales, es mínimo el caso, afortunadamente, de fallecidos. Una de las recomendaciones más importantes en el apoyo a las familias, casualmente a los mismos compañeros de trabajo, es no actuar como jueces, sino muchas veces lo que quiere una persona es ser escuchado, es ser oído, es ser tomado en cuenta. No necesita que alguien lo juzgue, no necesita que alguien tenga que decir lo que tiene que hacer. Muchas veces lo que necesitamos es que nos escuchen. Entonces, no todo profesional sería lo ideal, pero no todo profesional maneja esto de la escucha activa. Tiene que ver mucho con los estilos personales y los estilos terapéuticos. Sin embargo, aquí se está apelando casualmente con un grupo de voluntarios que estamos tratando de estructurar mucho hacia la escucha activa. Es decir, lo que se maneja, ¿no? El 80% es escuchar, el 20% es hablar. Permitir que la persona valide sus emociones, ser un facilitador de la validación de esas emociones sin autoculpabilizarse, sin autojuzgarse, nada por el estilo. Y esto es muy importante porque yo estoy muy de acuerdo con Oriol. Aquí hay muchas preguntas. Lo que se está viviendo en Nicaragua ahorita es la gran incertidumbre y yo retomo lo anterior. No es que no es que estamos experimentando, al menos en Nicaragua, algo que salió por generación espontánea. No, ya veníamos oyendo hablar desde hace meses, desde diciembre, del COVID-19. Pero además tenemos en Nicaragua otro estrés acumulado, que son 2 años de crisis sociopolítica que ha implicado situaciones muy angustiantes y para toda la población. Entonces, sí, la escucha activa es algo que todo los que queremos contribuir de esta forma, tenemos que proveerle aparte de lo informativo y lo orientador que puede hacer nuestra comunicación. Gracias, Javier. Oriol, una consulta.
Aquí tenemos nosotros población mayor de 60 años y aunque desde el Comité Científico Multidisciplinario nosotros estemos brindando información, obviamente sería iluso pensar que estamos llegando a todos lados. Alguna parte de la población está tomando medidas por propia autogestión para evitar el contagio. Sin embargo, sí estamos observando que una buena parte de gente mayores de 60 años, que en nuestro país equivale alrededor del 7% de la población, que es muy bajo, digamos, seguimos siendo una población con una pirámide poblacional joven, tiene mucha preocupación, pues a pesar de que decimos, no es porque tenés 60 años, ¿verdad? Y tengas enfermedades crónicas, es que automáticamente te vas a morir, ¿verdad? Pero obviamente las personas mayores tienen esa dificultad. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para disminuirle un poco esa angustia, esa ansiedad, esos temores a las personas mayores de 60 años? Bueno, precisamente por esto, lo que estamos haciendo yo creo que lo que se ha hecho, y creo que ha funcionado muy bien, ha sido incidir a la base de la pirámide poblacional. Lo que se ha hecho ha sido implicar a los más jóvenes en el cuidado de los más mayores. Es decir, en lugar de incidir tanto en gente mayor, que yo creo que ya por la misma preocupación ya toman muchas medidas, es incidir sobre todo en la parte más baja de la pirámide. Ha habido mucha sensibilización, mucha visibilización en gente más joven, sobre todo en adolescentes. Ha habido muchísimas campañas publicitarias que han incidido mucho sobre los más jóvenes. Entonces, se ha lanzado la imagen de que el joven es el que tiene que cuidar a la persona mayor. Y eso creo que ha calado muy bien en la sociedad. Es decir, mensajes como tus abuelos han cuidado de ti, ahora te toca a ti cuidar de tus abuelos. Creo que han sido mensajes muy importantes y que han hecho que las personas jóvenes se tomen mucho más en serio esta situación, y porque todo el mundo tiene mayores en su familia, y que yo creo que ha sido un mensaje que ha calado y un mensaje que ha ayudado mucho a que todos nos pongamos las pilas. Por otro lado, me gustaría comentar un poquito lo que decía Javier, lo que decía Maripaz. Todo el mundo sabía que la escucha activa funcionaba, todo el mundo lo teníamos claro porque teóricamente siempre nos lo han dicho, pero esta vez ha sido impresionante. Es decir, el utilizar bien la escucha activa ha sido la bomba, porque no solamente con población general, sino con los pacientes de salud mental, pensábamos, ¡buah, se van a descompensar todos, personas con trastorno mental grave van a llenar las urgencias! No, al contrario, no se ha descompensado nadie. En mi comunidad, que somos 1.100.000 habitantes, no ha habido descompensaciones. Las unidades de hospitalización están prácticamente vacías. Todo el mundo está en sus casas. Y todo el mundo utiliza a sus psiquiatras, sus psicólogos, sus enfermeros con escucha activa. Y todo el mundo está, de verdad, impresionantemente bien y sorprendentemente bien. La escucha activa funciona y funciona muy bien. Gracias. Este webinar o esta sesión educativa que estamos teniendo fue promovida o es promovida por la Sociedad Nicaragüense de Medicina General y la Asociación Nicaragüense de Psiquiatría. Está con nosotros el doctor Carlos Flete. Su imagen no se mira bien. Vamos a pedirle a Carlos que quite su imagen para que pueda posteriormente participar. Siguiendo con la conversación, yo quisiera tal vez comenzar con Maripaz y sin ánimo de entrar a tocarte las fibras más sensibles, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo. Un poco que vos nos digas, vos personal, digamos, ¿cómo te sentiste? Mira, yo me doy cuenta que en un principio, creo que como mucha gente, me parecía, bueno, algo, ¿no? Como que estaba lejos y que a lo mejor era como la gripe aviar, que también se hizo mucho lío y no. Y a medida que esto iba avanzando, yo me he dado cuenta que también lo he experimentado de una manera extraña, ¿no? El confinamiento para mí ha sido una cosa extraña, en el sentido de que tengo la ventaja enorme de que tengo un pedacito de terreno que puedo salir fuera, ¿no? Que hay mucha gente que no. Pero sí me he dado cuenta que mi forma de estar y mi forma de escuchar también ha cambiado. Y aunque, como bien decía Oriol, todos hemos sabido que la escucha activa funcionaba, como ahora no podemos hacer otras cosas, hemos tenido que centrarnos en la escucha activa, ¿no?
y en sostener las emociones de nuestros pacientes desbordados o en pánico o como estuvieran, teniendo como que entrenar todo lo abstracto que habíamos oído de la escucha activa, que por supuesto la usábamos, pero como teníamos intervenciones, como tenemos las técnicas, como tenemos cada uno su escuela y sus rollos, para mí personalmente ha sido como una enorme valoración de lo que eso significa para los otros, pero de lo que significa para mí también. Entonces, una de las cosas que a mí más me preocupaba era el miedo, ¿no? Porque el miedo como emoción es muy arrasadora. Es como difícil que una vez que te pilla, alejarte, ¿no? Para modularla. Y yo en un momento tuve miedo, pero miedo de mi gente, miedo de mi padre, que es un señor mayor que vive solo en Argentina, miedo de mis pacientes y miedo de no poder ayudarlos, ¿no? Como sentir que se me iba el agua por las manos. Entonces, lo que yo he aprendido como terapeuta también ha sido muy grande en este sentido, ¿no? Así que yo tengo como un optimismo patológico, ¿no? Siempre tiendo a buscar qué estoy aprendiendo, ¿no? Como, me parece que más como defensa a la angustia que me produce la situación, es como darme cuenta de qué cosa estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo mucho de eso, y estoy aprendiendo también en mis relaciones familiares, porque acá somos 3 mujeres, mis hijas y yo, adolescentes, y aprender el escuchar sin juzgar, como bien decía Javier, que uno hace como rápidamente, ¿no? Como una forma de solución. Muchas veces el juicio no es un juicio de lo tienes que hacer así, sino un impulso de ayudar a lo que el otro está pasando, ¿no? Y el aprendizaje de sostener todas estas emociones y atravesarlas y acompañar, a mí me parece realmente muy valioso. Y creo que a la gente también lo valora mucho. Gracias, Maripaz. Y efectivamente, el ser positivo siempre, el estar viendo el medio vaso lleno, ¿verdad? Y no el medio vaso vacío, es una de las recomendaciones que se dan en este momento. Después conversaremos un poquito alrededor de la familia, ¿verdad? No estamos acostumbrados nosotros a estar, o sea, es nuestra familia, pero no estamos acostumbrados a estar todos juntos todo el tiempo. Seguiríamos con Oriol, a ver si nos puedes compartir tu experiencia personal. Bueno, ¿sabes? Mi situación personal, como estoy como ahora mismo como máximo responsable de la salud mental de mi comunidad autónoma, estoy continuamente, desde que me levanto hasta que me acuesto, recibiendo problemas, ¿no? Pues la unidad de salud mental tal, tiene un paciente que no sé cuántos, el profesional no tiene mascarillas, entonces estoy como la situación estoy como continuamente en la lucha, ¿no? Estos 32 días me he permitido poco sentarme y preocuparme por mí, y esto es un gran fallo, sobre todo como profesional de salud mental, pero tengo que admitirlo. Estoy en una lucha continua, estoy en un nivel muy alto de adrenalina, y la sensación que tengo, sobre todo, es de rabia. Y no me gusta nada tenerla. Pero si tengo que explorarme, cuando hablaba ahora mismo, ¿no? Maripaz, yo pensaba, joder, Oriol, tú lo que tienes es rabia, ¿no? Porque lo que estoy continuamente asumiendo son problemas y problemas y problemas y problemas, dificultades, ¿no? Y todo va bien, pero a mí me llegan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, personalmente estoy en rabia, no me gusta, pero estoy en rabia, y tengo una ventaja muy buena, que es que tengo una bebé de 10 meses. Y me estructura el día, pam, 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 tengo biberón, tengo papilla, tengo biberón, tengo baño, y eso no me lo salto, no me lo puedo saltar. Entonces, tengo el día muy estructurado, con una bebé fantástica, y a pesar de estar en rabia, hay una parte muy amorosa que se despierta en mí, ¿no? Porque es mi primera hija, con lo cual tengo un amor que me sobrepasa las cejas, aparte de la rabia, y eso me compensa, ¿no? Estamos ahí los dos, ¿no? Nos alegraste bastante porque oímos, no sé si hubo un ruido de fondo y yo pensaba efectivamente que era, ¿eh? Qué bueno, qué alegre. Bueno, aquí es feliz eso, aquí es un país lleno de niños. Aquí tenemos muchísimos niños y niñas en este país. Entonces quisiera tocar, ya que estamos aquí, Oriola, conversando ahorita, te aprovecho a vos nuevamente, para conversar un poquito sobre el tema que le había
planteado a Maripaz, que digamos, aquí en Nicaragua, ¿cómo es la lógica? Nosotros aquí, en términos generales, la familia, ¿no? Te levantas en la mañana temprano, a levantar a los niños, unos que tenés que meterlos porque están dormidos en el agua, otros que no se quieren bañar, la comida de carrera que no quieren comer, que esto, que el otro, prepararle su lonchera, le decimos aquí, pues, su bolsita con su paquetito de cosas que tienen que llevar para la escuela, sus útiles, todo lo demás, ¿verdad? Y como siempre, a veces hasta en ese mismo momento te dicen, ah, y la maestra dijo que teníamos que llevar tal cosa. Entonces ahí entras en crisis. Después de que pasas esa crisis matutina, ¿verdad?, que casi todos los padres y madres la pasamos, vas a llevar al niño a la escuela y dejarlo allá, luego a pegar carreras para llegar a tiempo de tu trabajo. Si el bus se atrasó, ya llegas tarde a tu trabajo, produces problemas, trabajas todo el día, regresas en la noche, ¿verdad? En la noche encontrás que a lo mejor los niños no han hecho su tarea o nadie los ha estado acompañando, etc. Ese es más o menos lo rutinario. Pero nosotros no estamos acostumbrados a estar en la casa todo el tiempo. ¿Cómo se puede vivir eso y cómo podemos nosotros convivir con esta nueva forma de vivir que nos está obligando el coronavirus para preservarnos? O sea, nosotros como sociedad, como animales que somos y como seres humanos, tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, morimos. Y la única manera que hemos podido permanecer en esta tierra es adaptándonos a los cambios. Los animales que no se han adaptado han desaparecido. Entonces, en este sentido, ¿cómo? ¿O qué recomendaciones nos damos al respecto? Sí, en España pasa muy parecido. En España somos muy sociables, muy de fuera de casa. No somos de quedarnos en casa como los países nórdicos de Europa. Entonces, esto suponía... De hecho, antes de empezar todo esto, todo el mundo decía, los españoles no vais a poder hacerlo, no vais a conseguirlo, porque no vais a poder, porque sois muy sociables. Bueno, la respuesta ha sido muy buena. Yo creo que había una cosa muy fundamental, que ha sido que la educación, toda la parte de las administraciones que tienen que ver con las escuelas, con institutos, con universidades, se han reformado y todos los chicos y chicas tienen su formación reglada. Es decir, los colegios han enviado toda la formación online o a través de mensajería y han llegado a todos los alumnos. Los alumnos tienen toda la mañana estructurada para poder estudiar. ¿De acuerdo? Es decir, es como que la escuela se ha modificado y se ha convertido en una escuela online y está funcionando. Y los chicos hacen sus exámenes online, hacen sus trabajos online y hacen toda una forma de escuela que dura entre 4 y 5 horas diarias, que están ocupados por la mañana. Tienen que levantarse pronto, tienen que sentarse delante del ordenador o delante de los deberes si no tienen ordenador y hacer tarea. Y toda la mañana la tienen ocupada en esto. Otra cosa importante es que las familias nos hemos tenido que acostumbrar a estar todos juntos, ¿no? Y pensábamos, va a haber un montón de divorcios, va a haber un montón, porque a veces cuando estamos tanto parece como que no nos soportamos, ¿no? Bueno, yo hace un mes solamente, ¿no? Pero todos los inputs que recibimos, ¿no?, sobre todo de personas con afectación de salud mental, tiene que ver con que las familias han encontrado un espacio fantástico que no conocían y que lo están pudiendo aprovechar. Hay que aprovechar momentos que no habíamos tenido hasta ahora. Nunca habíamos estado 32 días la familia junta sin movernos de casa. Esto parece una cosa impensable. Bueno, pues ahora sí. Y tenemos que estar y tenemos que aguantar. Y hay mucha discusión, pero hay mucha reconciliación. Es decir, el confinamiento en realidad es un espacio único para el diálogo. Y eso es sorprendente porque no lo tenemos habitualmente, ¿no? Entonces, es una oportunidad. El confinamiento es una oportunidad. Y yo pienso que el confinamiento, si no hay muertes familiares muy cercanas que van a hacer que estemos mucho más tristes, no deja de ser una oportunidad, ¿no? Es un poquito, la vida nos pone en esa tesitura para que nos conozcamos más. Yo estoy conociendo mucho a mi vecino a través de la ventana. Pues cada día salimos por la tarde y, hola vecino, ¿cómo estás? Entonces entablamos una conversación y hacemos debate y discutimos y nos lo pasamos bien, ¿no? Entonces, bueno, es un espacio para el diálogo muy bueno que creo que podemos aprovechar, sobre todo con adolescentes. Sabes que yo soy psiquiatra infantil, lo has dicho tú antes, y es un espacio donde el adolescente y el padre es un lugar de encuentro. Maripaz tiene dos adolescentes en casa y a lo mejor nos lo puede contar mejor, pero es un espacio de encuentro. Y a pesar de que haya desencuentros, como tenemos todo el tiempo juntos, tenemos el espacio del encuentro. Y ese espacio hay que aprovecharlo bien. En el caso tuyo, Maripaz, que es diferente, no tenés una bebé o un bebé, vos tenés adolescente, la adolescencia es una etapa bastante
compleja por la cual ya hemos pasado todos nosotros y nosotras, si pudieras compartirnos. No solamente en tu caso, no, también en lo que conoces afuera. Sí, yo tengo las dos experiencias, en este caso es la mía con mis hijas, que afortunadamente teníamos una muy buena relación y eso también ha ayudado, ¿no? Porque cuando hay algo muy gordo, es verdad que va a explotar, pero también es verdad, como dice Oriol, que no hay más remedio que hacer algo con eso, ¿no? Yo creo que el confinamiento nos obliga a que no hay formas de salirse de la situación y no se puede sostener la intensidad durante tanto tiempo, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo trabajo en un centro de menores, que es un centro residencial, con chicos entre 14 y 18 años, son 8 chicos, y yo pensaba que iba a ser dramático. Yo dije, bueno, en una semana van a prender fuego todo y no sé qué haremos, ¿no? Y ha sido tan increíblemente sorprendente como han encontrado un espacio de comunidad, de ser comunidad, junto con los educadores, ¿no? Entonces, cuando las cosas van bien, perfecto, pero mis recomendaciones, incluso para mis pacientes, yo atiendo bastante familia también, para los adultos son 2 o 3, como pocas instrucciones. De estas que más me han sido eficaces a mí como madre y que veo también de utilidad es el time out, ¿no? Hay un momento que empieza la escalada por algún momento de discusión y entonces poder decir, yo ahora no puedo seguir con la discusión y time out, como mute ahora mismo me salgo, ¿no? Y eso como recurso deja de echar gasolina a un fuego que se está agrandando. La otra cosa es el espacio de conversación, pero advirtiendo mucho a los padres, especialmente con adolescentes, porque los padres suelen decir que los adolescentes no nos cuentan, y yo le pregunto, pero no me cuenta, porque solemos preguntarles, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Y qué te pasa? ¿Y cómo te sentís? ¿Y qué sentís? Y eso la verdad es que no ayuda mucho. Entonces, la pauta de empezar contando cómo me siento yo, generando conversación, pero poniéndome dentro, también suele estar dando muy buen resultado. A mí me dio muy buen resultado en el centro de menores porque hacíamos reuniones con los chicos, pero los educadores quedaban fuera, era un rollo con la psicóloga, ¿no? Entonces yo ahora he dicho que cuando hacemos las reuniones tenemos que estar todos los que estemos en la casa en ese momento. Este es un centro abierto, los chicos iban al cole y volvían y ahora no pueden hacer nada ni volver a sus casas. Entonces, incluir a los educadores en cómo se sienten ellos con el confinamiento, con ellos, pero empezando por los adultos, suele ser un espacio que abre mucho más las posibilidades de conversación que el preguntarles cómo se sienten, ¿no? Y eso con los adolescentes funciona bastante bien. Y es una recomendación entre el generar conversación y el time out cuando no puedo más, está ayudando a amplificar los buenos momentos y a parar los malos, ¿no? Porque los hay también, especialmente cuando ya las relaciones estaban mal. Perfecto. Tal vez entramos un poquito a ver cómo ustedes están manejando lo del asunto de los fallecimientos, cómo es que tienen organizado eso, cómo es que, qué tipo de apoyo están dando, digamos, a los familiares, porque normalmente, digamos, en los hospitales a uno no lo dejan entrar solo en horario de visita. Algunos hospitales, obviamente, tienen un buen sistema que vos llamás y te pueden dar información. Otros no te dan información por teléfono, otros no te dan información en la recepción. Obviamente no es lo mismo tener un paciente hospitalizado que tener un paciente hospitalizado con COVID-19. Entonces, en este caso, ¿cómo es que están manejando, digamos, esas etapas críticas de los pacientes y los familiares que no pueden llegar al hospital? Y cómo están manejando ya una vez que fallece ese paciente, tomando en cuenta que el cadáver es sumamente infeccioso y que pues posiblemente no van a poder verlo, pues la mayoría no va a poder ver a su muerto, como decimos aquí nosotros en Nicaragua, y aquí creo yo, producto del sincretismo de la cultura española con la cultura indígena, nosotros aquí tenemos mucho, o sea, hacemos un duelo muy grande, inclusive vestimos con las mejores ropas que no tuvieron de vida ni el niño ni la niña, o
los adultos, se le da en muertos más a veces de lo que se le da en vida. Y ya hemos ido superando, pero antes tenía que pasar 9 meses de vestido de negro, ya solo la gente mayor cumple eso, pero sí hay, digamos, todo un sufrimiento, no solamente de la familia, sino de la solidaridad de los vecinos alrededor de eso. O sea, nuestro mundo gira bastante alrededor de la persona fallecida. Pues solo para darles información a ustedes, entonces quería escuchar el comentario de ambos. Cualquiera que quiera comenzar primero. ¿Empiezo yo? ¿Está bien, Oriol? Bueno, yo creo que aquí es donde entramos en la magnitud de la tragedia, ¿no? En la situación de muerte. Aquí se han acabado las visitas hospitalarias. La persona muere en el hospital y muere sin familiares. Muere solamente, como decíamos antes, con el profesional sanitario. Y por otro lado, donde hay las residencias de ancianos, donde viven los ancianos, en muchas ocasiones aquí en España, ahí es donde ha habido más contagio y más muertes. Ha habido residencias de ancianos donde ha habido 150 muertes en 10 días, ¿no? Entonces, no hay visitas. La familia no puede visitar a sus enfermos porque están confinadas y porque están prohibidas las visitas, absolutamente. Nadie puede entrar en el hospital a visitar a nadie. Y menos si es COVID, pero a nadie. Ni una persona que se rompe la pierna, no hay visitas. Una persona ingresada por psiquiatría no tiene visitas. Nadie puede entrar en el hospital. Esta es la situación aquí en España. Entonces, la persona muere solo con profesionales sanitarios. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos montado dos vías. Una vía que es la atención a familiares de pacientes con COVID, que la están llevando los psicólogos, como no puede ser de otra forma, ¿no? Están llevando los psicólogos hospitalarios están llevando toda esta atención, que la verdad es que está funcionando bastante bien y es una atención telefónica. En algunos casos muy concretos se hace una visita cara a cara, pero cosas muy excepcionales. Y por otro lado, el Colegio de Psicólogos de aquí de Baleares ha montado una atención al duelo. En el momento que la persona muere, hay una atención específica solamente al duelo. Aparte de las redes privadas, ¿no? Como puede conocer más Maripaz, hay una parte que es el Colegio de Psicólogos que ha montado esa atención al duelo. Entonces, hay una atención específica del duelo a pacientes muertos por COVID que está funcionando, pues desgraciadamente, a marchas forzadas, ¿no? Entonces, utilizamos las dos formas. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacemos? Porque utilizamos mucho las redes sociales para comunicarnos con población general. Las recomendaciones son que la gente, como decías tú, Leonel, haga rituales de despedida. Que los haga en casa, que escriba cartas, que haga pues una actividad que le gustaba mucho a la persona que ha fallecido, que la pueda hacer tranquilamente en casa pues durante unos cuantos días seguidos, ¿no? Que haga rituales que le sirvan pues para poder despedir a esa persona, porque en los entierros solamente puede ir una persona. Los entierros están siendo... llega al féretro, hay una persona que está a 2 metros, no puede ni tocar el féretro, no ha podido vestir a su muerto, no ha podido ponerle las mejores galas y no ha podido ni verlo, porque la persona en cuanto muere se le pone todo el plástico, se le rocía con lejía, se le embalsama y se pone en un féretro y se lleva al cementerio una persona ahí y después se entierra, se incinera, no hay más. El ritual tiene que poder hacerlo uno en casa, porque los rituales son importantísimos, lo sabemos todos, ¿no? Tal vez solo para aclarar, el ritual es lo que llamamos nosotros la vela, ¿verdad? Lo único que no sería la vela con el cadáver, sino sería la vela con una foto, o digamos, nosotros tuvimos en el periodo de los 80, que hubo una guerra aquí, muchos de los muchachos que fallecieron y todo, la familia tuvo que hacer ese tipo de cosas. Lamentablemente, vamos a tener que vivir nuevamente esto. No sé, Maripaz, si tenés algo al respecto o si le doy la palabra a Javier. Sí, es exactamente eso que decía Oriol, y promover mucho y dar ideas de rituales posibles, y recomendar mucho que se hagan los rituales, que se le diga a los niños. Muchas veces la duda es, pero a los niños esperamos y le decimos. Es importante que los niños sepan, que sepan de la existencia de la muerte y aprendan a vivir con la ausencia. Muchas de las veces nos dan más lecciones, y generar algún espacio en la casa, porque esta cuestión de no poder ver el cuerpo
es como que uno le queda la idea intelectual de la muerte, pero no la arraiga, ¿no? Es la cuestión de este duelo en ausencia que es tan, tan devastador. Entonces, que haya algún rincón durante unos días, que se focalice y que se permita explicar muy bien que las emociones asociadas son completamente normales, las que sean. Puede ser momentos de mucha angustia, habilitar el llanto, habilitar la conversación, y la recomendación de que haya varios días es para poder también pasar por el ciclo, ¿no? Que haya el momento de la pena, pero también después un momento de evocación de los buenos momentos, de sus cualidades, de los recuerdos, que se pueda hacer de alguna manera el proceso imaginario y con la familia que está, ¿no? Y además me he enterado ahora de que los tanatorios habían, no sé si lo han puesto en marcha, pero estaba en conversaciones de que una persona especialista en vídeos filmara todo el proceso para que las personas, si no lo pueden seguir online, pero lo tengan, que haya alguna forma de ver todo esto que solamente, como dice Ariel, puede ver una persona y a veces ni siquiera esa persona puede, ¿no? Entonces, herramientas para enraizar la pena y todo el proceso emocional del duelo, y dando recomendaciones, cartas, pero pautado, ¿no? Como que haya un espacio para eso, y señalar la importancia, porque a veces yo he notado que alguna gente sí me han dicho que, pero ponerlo como algo importante, dar espacio a esto, para no evitar ese dolor, porque siempre va a quedar enclaustrado y va a terminar saliendo de alguna manera. Gracias. Javier, y posteriormente pasaremos a las preguntas, ¿verdad?, que nos han hecho las y los participantes. Y, yo me he enfrentado aquí a algunos colegas, específicamente en esta búsqueda de voluntarios, y algunos me han dicho que no están preparados, que se sienten mal no poder colaborar en este momento porque están sobrepasados con la situación. Ciertamente esto es algo muy válido, y no puedo ser incoherente ni inconsistente, y no voy no voy a entrar a juzgar a ningún colega ni a ninguna persona que no pueda colaborar. Lo que yo les digo, por ejemplo, es que cada quien puede colaborar como de acuerdo a sus recursos, de acuerdo incluso a sus mismos procesos de afrontamiento, sus mismos niveles de afrontamiento. ¿Cuál ha sido la situación con ustedes? ¿Cómo han manejado aquello? Y eso es algo que yo lo vivo diciendo todos los días. ¿Hasta dónde estamos preparados para hacerle frente como psicoterapeutas? ¿Hasta dónde estamos preparados para movilizarnos y ayudar a otros si a lo mejor no nos sentimos bien? Entonces, esa línea entre un poco lo que decía Maripaz, lo que puedo, lo que quiero, ver las expectativas versus las realidades, cómo tranquilizar a muchos colegas que de repente, a psicólogos, trabajadores sociales que son muy activos en este tipo de afrontamientos, para que no se sientan culpables si en algún momento determinado pues están sobrepasados. Y es un poco también lo que nos decía Orial con la experiencia con el personal sanitario, cuando se le dan estas bajas sanitarias temporales incluso. Entonces, ¿cuál es la percepción de ustedes? En Baleares hay 64 psicólogos que trabajan en la sanidad pública, y claro, con esos yo tuve que testear a ver quién estaba dispuesto a hacer ese trabajo, y de esos 64 ha habido 26 personas, 26 que me han dicho que sí, y el resto me ha dicho que no iba a poder. No iba a poder porque emocionalmente no era su momento ni podía asumir esa parte, ¿no? Bueno, evidentemente lo que dices tú, se ha respetado completamente, se les ha dicho que en cualquier momento pueden incorporarse en el grupo de los 26 psicólogos que puedan hacer ese trabajo. Y yo, bueno, creo que hemos sido súper respetuosos porque lo entiendo perfectamente. A lo mejor yo tampoco podría en ese momento, ¿no?
en mi momento de lucha y de rabia, a lo mejor no es el mejor momento para hacer una atención activa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, pues ya os digo, pues menos de la mitad han decidido trabajar en esto y lo están haciendo y lo están haciendo bien. Y sí que es verdad que de vez en cuando hay una persona nueva que dice, oye, me gustaría estar, pero también hay personas que están que dicen, bueno, llevo 2 semanas, necesito descansar. Pues descansas, no pasa nada. Pero más o menos tenemos un grupo de 25 psicólogos que están ahí, ¿no? Dentro del trabajo. Sí, a mí en esto me ha pasado y me parece importante distinguir que a veces creemos que tenemos que poder lo que podríamos, ¿vale? Y la verdad es que uno puede lo que puede en acto, lo que puede hoy, ¿vale? Entonces, hay por ahí el ideario de que uno tiene como una voluntad que puede manejar sus emociones, también hace un poco de daño, especialmente a los profesionales sanitarios o los de salud mental, porque se invalidan las emociones que están vistas como negativas cuando son las que nos están indicando algo, que algo nos pasa, que a lo mejor no sabemos qué o cómo arreglarlo. Pero lo que yo he utilizado es un poco esta distinción entre por qué, porque se sienten culpables porque no pueden estar apoyando, pero uno puede lo que puede. ¿Y qué hace que uno pueda y esté en un momento que a lo mejor la rabia te sube o la emergencia te sube o una capacidad de disociarte y decir, bueno, me da igual lo que me pase, me pongo a trabajar y me ayuda? Es desculpabilizar las emociones como buenas o malas. Las emociones indican, son indicadores de algo. Y cuando me siento impotente o siento que no puedo con esto, es que no puedo. Creer que porque podría, tengo que poder ahora, es una paradoja un poco siniestra, ¿no? Que nos deja como atrapados en una culpa. El otro día hablaba con una chica que se tuvo que dar de baja en el hospital por asma. Claro, dice, yo ahora no tengo nada. Yo estoy en mi casa bien. Y no estoy poniendo mi granito de arena. Y le digo, es que tu granito de arena es no enfermarte y no ocupar una cama. Pero esa especie de acción pasiva se desdibuja. Y por ahí es importante que esa gente que ahora no puede, probablemente pueda, cuando la cosa pase, trabajar con lo postraumático. Pero son psicólogos que ahora no pueden, ¿no? Y a mí esta cosa del debería poder y puedo lo que puedo me ayudó a distinguir un poco y a lidiar con la culpa de la gente que no podía. Gracias. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Yo voy a dejar de último cómo se maneja, por si se me olvida, cómo es la parte infantil, cómo se maneja el duelo con los niños. Tal vez, Oriol, nos puedes hablar de eso. Voy a comenzar a revisar todas bueno, ya las he revisado, pero comenzar las preguntas. Una de las preguntas es que, bueno, hay una pandemia de sufrimiento y que si ustedes han tenido oportunidad de enseñar meditación como mindfulness para poder calmar la mente, si hay alguna experiencia alrededor de eso. Sí, por ejemplo, en el hospital de día de mi hospital, pero me consta que se ha hecho en muchos otros sitios, lo que hemos hecho ha sido grabar vídeos de mindfulness y los utilizamos online con los pacientes que acuden habitualmente al hospital de día y hacemos grupos a través bueno, como lo que estamos haciendo ahora, muy parecido con Zoom, por ejemplo, o con WhatsApp, donde hacemos meditaciones compartidas con personas que tienen un problema de salud mental. Está funcionando muy bien, tenemos registros incluso, y la verdad es que el mindfulness lo estamos utilizando perfectamente. También lo estamos recomendando a profesionales sanitarios. Intentamos que haya meditación mindfulness por la mañana y por la tarde. De esta forma lo recomendamos, que guarden 10-15 minutos para hacer pequeñas sesiones de mindfulness, ¿no? O de meditación, para que esto les aquiete un poco el rum rum del pensamiento. Pero vamos, lo estamos utilizando. Dime. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente. Sí, estamos utilizando el mindfulness de forma habitual con todas nuestras personas que tienen un problema de salud mental. Gracias. ¿Voy a comentar algo?
Maripaz. Solamente una cosa, es absolutamente cierto, nosotros también lo estamos usando, y es importante esto de hacerlo cotidianamente, porque genera como un colchón emocional para soportar los momentos de crisis. Pero a veces no sirve en el momento de crisis. A veces la gente quiere, durante un momento de una crisis de ansiedad, relajarse y entra como en un feedback donde como no puede relajarse se pone más ansioso. Por eso es muy importante lo cotidiano de la tarea, aunque sea poquitos minutos, pero poder hacerlo con una cierta frecuencia de mañana y al mediodía, como para subir el colchón afectivo que va a soportar los malos momentos. Bueno, para mí, Leonel. Bueno, hay otra pregunta aquí con esto. Pregunta, ¿la baja sanitaria temporal puede generar depresión al profesional sanitario? No, justo lo contrario. Lo que estamos dándonos cuenta es que la baja médica del profesional sanitario lo que hace es abre periodos de descanso, que son muchas veces muy necesarios. Entonces, justo lo contrario, lo que está haciendo es permitir que ese profesional tenga unos días de descanso para incorporarse otra vez más fuerte. ¿Y cómo están haciendo ustedes en relación a los turnos? ¿Cada cuánto están teniendo turnos? Bueno, el caso de ustedes dos no están yendo al hospital, entiendo, pero tienen, o sea, están trabajando desde la casa, pues algún tipo de turno o de guardias estructuradas. Las personas que están en el hospital trabajan en turnos de 8 horas, salvo en algunos servicios que trabajan turnos de 12 horas, pero la gran mayoría, el 90%, trabaja en turnos de 8 horas. Mi recomendación es que no se sobrepasen las 8 horas seguidas, porque si hacemos turnos de 12 son demasiado cansadas y la persona llega demasiado activada al domicilio después. Entonces, bueno, la recomendación son 8 horas. En mi caso, estoy haciendo guardias en el hospital y trabajamos 24 horas y 24 horas de descanso. Bueno, la verdad es que, como decíamos antes, es verdad que hay mucha contención del paciente con enfermedades mentales, con lo cual las guardias son bastante tranquilas, mucho más tranquilas de lo que nos podíamos esperar, con lo cual, bueno, son 24 horas, pero 24 horas tranquilas. Ahora, la recomendación son turnos de 8 horas. ¿Cómo hacen? Cuando se habla hay algunos esquemas, cuando se habla de la atención en línea, y más estos psicólogos que están en el hospital recibiendo llamadas, ¿cuánto es lo que ustedes han considerado? Bueno, si se trata de un turno de 8 horas, en el caso de la atención de la primera atención psicológica, ¿cuánto es lo que ustedes han estimado conveniente para un psicólogo o un profesional de la salud mental en general en atender al día? Hay algunos estándares que hablan de 8 a 12 en situaciones, por ejemplo, de desastres naturales, en primeros auxilios psicológicos. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en relación a esto? Mira, la media que estamos utilizando es de 15 en estos momentos. Hay unas 15 atenciones psicológicas diarias, es verdad que está un poquito por encima, y hemos llegado hasta 20 en algunos casos de atención primaria, pero estamos más o menos sobre unos 15. Unos 15 yo pienso que en estos momentos es una media que estamos pudiendo sobrellevar bien en turnos de 8 horas. Ok, voy a leer una pregunta porque está bien interesante y porque además yo he tenido que contestar varios casos así de gente mayor de 60 años. Dice, yo soy adulto, mayor, y cada día tengo que hacerme el lavado de mente con la posibilidad del contagio. Cada día siento que me puede dar alguno de los síntomas. ¿Algún consejo? Adelante, Maripaz. Sí, es un poco trabajar con las anticipaciones, ¿no? El miedo genera una anticipación que siempre es una anticipación catastrófica, porque el cerebro naturalmente entrena previsiones que hacemos cotidianamente, es una función utilísima para la supervivencia, ¿no? No nos tenemos que caer por el segundo piso para saber que vamos a usar la escalera.
pero en la cadena de anticipación catastrófica, cuando el miedo está tan latente, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, la recomendación es como tomar conciencia de que estamos haciendo la anticipación, porque la anticipación nos lleva emocionalmente hacia un sitio. Entonces, la posibilidad de, como esto que se usa también mucho en la meditación y el mindfulness, ¿no? Como darme cuenta que estoy anticipando, es una primera cosa que detiene la anticipación y que la puedo observar como una cosa que me está pasando, ¿vale? Porque intentar pararla a veces hace un boomerang, ¿no? Como intento evitar un pensamiento, ese pensamiento se fortalece porque mi estrategia es evitarlo y eso hace que piense más en él. Entonces, la observación del fenómeno, escribirlo, hacer ejercicios de toma de conciencia, suelen ser útiles para detener la cadena, ¿no? Y empezar a acomodar el cuerpo de otra forma ante algo que es inevitable, porque lo que no va a pasar es que no tengan miedo o que no piensen en esto. Entonces, esa expectativa positiva también hay que también boicotearla, porque lo normal es que en una situación así tengamos miedo y se nos disparen estas como paranoias. Entonces, no esperar no tenerlas y verlas venir y encontrar mecanismos, como puede ser la escritura o puede ser hablar, para externalizarlas y poder verme a mí que estoy entrando en esta cadena de pensamiento catastrófico, ayuda a bajar la fuerza del miedo que genera. Seguramente Oriol tiene otras estrategias útiles. Exactamente las mismas. No, absolutamente. Hay que intentar frenar esa anticipación catastrófica, ¿no? Yo creo que lo has explicado perfectamente, es así. Nosotros en el Comité Científico Multidisciplinario hemos discutido, un poco hemos previsto, ¿no? De que esta situación, que tenemos que estar dentro de casa, toda la familia, que no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Y como en este país hay muchísima violencia intrafamiliar, hay muchísima violación sexual, o sea, aquí tenemos nosotros más de 1.600 niñas de menos de 14 años que paren en los hospitales, ¿verdad? Y presos, creo que no digamos pero ni a 2 en el país, lo cual es una salvajada, porque toda embarazada menor de edad debería ser automáticamente, por ley, agarrar al tipo que hizo la violación y va preso, ¿verdad? Y que pague con su condena. Y obviamente a todas estas niñas no les dan voz, tratamiento, porque no hay un apoyo psicológico integral, e inclusive nosotros hemos tenido experiencia con maestras que cuando comenzamos a tocar el tema afloran todas esas cosas de que fueron violadas previamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos previendo de que va a haber dificultades de más agresividad en las casas, más violencia doméstica, posiblemente algunos pleitos, como decimos nosotros, de discusiones entre parejas. Creemos inclusive que algunos pueden estar almacenando en vez de agua, jabón de cualquier marca que de espuma, cloro que es necesario para la desinfección y sus pastillas. Cuando los pacientes son crónicos, posiblemente alguna gente en este país, espero que sea muy poco, están almacenando licor, están almacenando alcohol, ¿verdad? O cigarrillos o alguna otra droga. Entonces, hemos visto de que inclusive se nos pueden aumentar los suicidios, que ya de por sí, por la crisis de abril del 2018, como bien señalaba Javier, aquí estamos teniendo un incremento importante de suicidios en jóvenes especialmente. Entonces, ¿qué pudieran hablarnos alrededor de eso? ¿Qué recomendaciones nos pudieran dar? Bueno, este mes de confinamiento, nosotros tenemos un observatorio del suicidio aquí en Baleares. Este mes de confinamiento, la verdad es que sorprendentemente prácticamente no ha habido ningún suicidio, ¿no? Cuando aquí habitualmente al mes hay, bueno, entre 10, 12 suicidios, aquí en Baleares no ha habido ninguno. Bueno, ha habido un suicidio solamente en Baleares. No sabemos muy bien por qué. Yo creo que todos estamos se nos ha inculcado tanto el tema del objetivo común ¿no? de cuidarnos y cuidar al otro. O sea, cuidar a nosotros significa cuidar al otro. Que yo creo que un poco no se nos ha ido la idea del suicidio, pero ha pasado como en segundo término. Aquí lo que hemos visto ha sido que el mes de confinamiento ha habido un suicidio cuando habitualmente hay 12 a la semana. Bueno,
Eso es una cosa positiva. ¿Qué es lo que Es no similar, tenemos resuelto? Lo que no tenemos resuelto, dime, dime. no, es que es similar a lo que nos pasó a nosotros en la década de los 80, en la guerra. Pues aquí estábamos en guerra y aquí no había suicidio. Fue parecido, Había parecido. asesinato y se mataban entre ambos bandos, pero no había suicidio. Pero uno no se mataba. Bueno, yo creo que cambiamos el foco, no sé muy bien cómo tampoco explicarlo, pero bueno, tiene que ver con algo así. Lo que no tenemos resuelto es el tema de las adicciones, tú lo decías, ¿no? Se ha disparado la venta de alcohol, se ha disparado la venta de heroína, a los poblados donde aquí se vende la droga, hay continuamente afluencias masivas de gente que va a buscar droga. Esto no lo tenemos solucionado. Las personas adictas lo están pasando muy mal, muy mal. Entonces, bueno, pues es muy difícil de resolver porque hubo un momento en que pensamos en dar metadona de forma un poco más masiva, sobre todo para heroinómanos, pero vimos que era imposible, ¿no? A través de Médicos del Mundo, instalar un narcobús, ¿no? Donde se pudiera administrar según qué opiáceos, en según qué poblados chabolistas donde se vendía droga, pues también se valoró, pero bueno, la verdad es que es muy complicado. Pero es un tema no resuelto. El tema de las adicciones es un tema no resuelto. Es verdad que se ha disparado la venta de alcohol. Las personas alcohólicas en estos momentos pues siguen consumiendo, incluso yo creo que han aumentado. Las únicas urgencias que están llegando a los hospitales generales de salud mental son por adicciones, por sobredosis y por adicciones. Lo tenemos poco resuelto esto. Hay otra pregunta en relación, dice, tengo pacientes adolescentes con insomnio y depresión. ¿Qué podríamos proponerlos como estrategia, inclusive como estrategia medicamentosa? El insomnio es mejor no tratarlo en estos momentos. Vemos un montón de insomnio, todo el mundo tiene el sueño fragmentado, los adultos, los jóvenes, los niños, y todo el mundo, la primera queja de todas es el insomnio. Más que el insomnio es el sueño fragmentado. Me despierto a las 2 de la madrugada y estoy hasta las 4 con los ojos como platos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un mal común que tiene que ver con con la menor actividad física que estamos teniendo en estos momentos y que el sueño se ha fragmentado, ¿no? Aparte de la ansiedad, que también tiene que ver, pero intentamos no dar ningún tipo de tratamiento farmacológico para el insomnio que está habiendo en estos momentos. Intentamos mantenerlo. Si utilizamos cosas más naturales como una tila o como una valeriana o como la melatonina, pero no utilizamos ningún psicofármaco. Esta es la norma general, no utilizar psicofármacos para todo el tema del confinamiento durante todo este tiempo, ¿no? En el tema de la depresión, lo que vemos son tristezas, pero depresiones como tal estamos viendo muy poquitas. Es decir, la persona está más triste, o sea, la emoción predominante es la tristeza, que es absolutamente válida y hay que validarla, pero no hay que dar psicofármacos. Estamos dando muchos menos psicofármacos que habitualmente, sorprendentemente, porque uno puede estar más triste, puede estar más temeroso, puede estar más rabioso, pero no estamos llegando a casos clínicos. Es decir, es muy importante en estos momentos hacer una buena valoración clínica a nivel de teléfono, porque tristeza, bueno, lo conocemos todos, no es igual a depresión. Y tristeza no hay que medicarla, y insomnio no hay que medicarlo. Sí. Ahí, cuando vos te referías a lo de tedetilo, valeriana o pasiflora, que son, digamos, tranquilizantes, hay una pregunta aquí, pacientes diabéticas que toman benzodiazepina, ¿es conveniente agregarle el tedetilo, valeriana o pasiflora? Sí, es conveniente dos cosas. Si es una persona diabética que ya está tomando psicofármacos, hay que intentar que no se quede sin, porque haría una abstinencia y tiene más riesgo cuando hay una enfermedad crónica de base, con lo cual es importante mantener el psicofármaco que ya tomaba anteriormente y se puede asociar cualquier tipo de fármaco dentro de la línea natural, ¿no? Pasiflora, por ejemplo, puede utilizar, la flor de naranjo funciona muy bien y también se puede utilizar. No hay ningún problema. Lo que hemos hecho aquí ha sido que se están dando la gente que toma psicofármacos se le está administrando para 2 meses, para que la persona no tenga que salir de casa para ir a la farmacia. Es decir, casi todas las personas que toman psicofármacos tienen un remanente en el domicilio para que no tengan que salir del domicilio. En relación a lo del, perdón,
en relación a la adicción al Internet, ¿verdad? En relación a la pandemia que tenemos de sobreinformación, ¿qué recomendarían ustedes? Mira, esto es una cosa bastante seria porque además la posibilidad de estar en contacto muchas veces es a través de las redes, ¿no? Entonces, la cantidad de horas se ha aumentado muchísimo. Entonces, el problema con la sobredosis de información es que te inhibe la capacidad de reflexión sobre lo que estás ingiriendo, ¿no? Entonces, así como la recomendación de lavarse las manos, hay que tener higiene mental en la cantidad de cosas que consumimos. Entonces, una de las pautas es tratar de que no sea lo último que hagan en la noche, aunque es lo más difícil de conseguir, pero en todo caso, si están con el teléfono, que no estén en redes ni viendo noticias, ¿no? Porque eso va a hacer muchísima más activación en la preocupación. Pero la idea de que lo que consumimos es igualmente infectante mentalmente, que el cuidado físico y el cuidado mental van como juntos en este sentido. Y que la cantidad de información, además de la cantidad de bulos y de cosas siniestras que están rulando por internet, es que nos dejan solamente con una posibilidad de reaccionar, ¿no? Como una reacción instintiva. Entonces, la posibilidad de que entremos en pánico es mayor, o de que el miedo nos arrase, o la sensación de desvalimiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que buscar fuentes fiables, pocas y poco tiempo al día. Esa es la instrucción. Después la gente hace lo que puede, ¿no? Nosotros en Nicaragua, en el Comité Científico Multidisciplinario, tenemos una página web que esperamos que mañana o pasado mañana, más tardar, ya la tengamos al aire. Esta va a ser una fuente de información importante para nuestro país, una fuente creíble. Ahí va a poderse tener acceso a la diferente información internacional, pero también a la nacional y la centroamericana, y todas las recomendaciones que nosotros hemos estado dando, inclusive qué es lo que lleva el kit casero y una serie de cosas que ustedes van a poder ver ahí. Se llama Comité Científico Multidisciplinario.org. Esa va a salir y la vamos a divulgar, ¿verdad? Pero ya tenemos nosotros el Comité Científico Multidisciplinario, igualito. Usted lo puede encontrar en Spotify, ¿verdad? Tenemos una radio online específica que aprovechamos para agradecer a José Cardosa que nos está apoyando con esto. También tenemos Instagram y tenemos Facebook. En la página web nada más le estamos dando unos últimos retoques, esperando que la persona que nos está apoyando la tengamos para que en Nicaragua tengamos una fuente confiable, ¿verdad? Hace poco hubo aquí una serie de personas que fallecieron, inclusive una no falleció, se desmayó, ¿verdad? Pero bueno, ya todo el mundo, como ha visto todas estas imágenes de gente que va caminando en la calle y cae muerta, entonces ya ha habido digamos, más atención de la población. El planteamiento que yo les digo es que el COVID no da muerte súbita. El COVID va evolucionando de un problema pulmonar a un problema cardíaco y luego a un problema inmunológico. O sea, un problema en que tu propio cuerpo ataca a tu propio cuerpo. Y estos no son casos de COVID, ¿verdad? Sin embargo, ya la población está alterada y es normal. Es normal porque estamos más pendientes de las cosas que pasan. Lo que pasa es que eso sucedía posiblemente en esta época que es muy caliente. Ahorita estamos nosotros a 36 grados centígrados con sensación de 39, 40 grados centígrados. Entonces es el periodo donde tenemos más infartos, sin embargo, o muerte súbita, pues sin embargo esto no es COVID para que estemos tranquilos en ese sentido. Sí es importante estar pendiente de la muerte, ¿verdad? Cualquier gripe, cualquier incremento en la gripe, en neumonía o fallecidos por neumonía, uno tiene que sospechar que es coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Eso es lo correcto desde el punto de vista epidemiológico. No es necesario hacerle exámenes a todo el mundo. No es necesario que vos tengas cientos de muertos y miles de gente enferma para que hagas medidas de prevención. Las medidas de prevención se hacen antes, no las hicimos, ahora ya tenemos 9 casos y un fallecido. ¿Cuántos casos más enfermos debemos tolerar o cuántos muertos más cada uno de nosotros, nuestra sociedad, tiene que tolerar para hacer la prevención? Porque es lo más importante, evitar el contagio, que es lo que podemos hacer los ciudadanos.
Déjenos a los médicos y a las médicas en los hospitales que nos encarguemos del paciente para tratar de salvarle la vida, porque es el hospital, al final de cuentas, el que incide sobre la mortalidad, ¿verdad? Nosotros incidimos sobre los enfermos, evitar que haya más enfermos. Si evitamos que haya más enfermos, hay menos complicados y menos muertes. Si nosotros, digamos, garantizamos que los trabajadores de salud tengan sus equipos de protección, que todo el mundo esté bien capacitado, ya va a depender de cómo llegue el paciente y cuál es el sustrato, pues, o la condición en que llegue ese paciente y la calidad de la atención médica la que van a determinar la mortalidad. Estamos claros que ningún país del mundo ha podido aguantar, ni España, pues, que es uno de los mejores sistemas en Europa y posiblemente en el mundo, no pudo aguantar este tipo de cosas. Teníamos dos preguntas más para finalizar. Una es, tengo un paciente con bulimia y la ansiedad le ha empeorado su situación. ¿Qué deberían hacer? Es otro de los casos complejos. Todos los temas de trastorno de conducta alimentaria si algunos se han descompensado, han sido trastornos de conducta alimentaria y adicciones. La atención, la que estamos haciendo con trastorno de conducta alimentaria nosotros es una atención cada 2 días, es decir, llamamos por teléfono cada 2 días y lo que hemos hecho ha sido incrementar las visitas a todo el tema de trastorno de conducta alimentaria, sobre todo a bulimia nerviosa. No podemos hacer mucho más en estos momentos, ¿no? Pero sí la atención mucho más continuada. Poco más, puedo decir, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, aquí prácticamente cerraríamos, dejaríamos a Maripaz por si quiere darnos las últimas recomendaciones. Sí, me había quedado con este hombre que hablaba de la preocupación y el miedo, que hablábamos de la anticipación, que una estrategia que está funcionando también es una estrategia que se usa mucho en el estrés postraumático, ¿no? Que probablemente la tengamos que usar luego, que se usa en los flashbacks, ¿no? Como en el estrés postraumático, los momentos de flashback del momento del trauma, la estrategia ha sido útil en las ideas intrusivas asociadas al miedo y a esta preocupación posible. Y es darle un horario, ¿no? Como me viene de nuevo la idea, digo, ahora no, voy a pensar en esto en un determinado horario, ¿no? Entonces voy a pensar en esto a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y media, voy a pensar en todo este miedo que tengo y el entrenamiento mental que se puede ir haciendo con detener, como con darse la autoorden, no de no voy a pensar en esto, porque eso generalmente retroalimenta, sino lo voy a pensar a cierta hora, y a esa hora ponerse. Es la hora de preocuparme por esto. Se da también ahí un efecto paradójico, que es que es difícil evocar una emoción cuando no la tengo, ¿no? Entonces, pero como existe el espacio, ayuda a transitar este temor que va subiendo a medida que, especialmente en ustedes, que es un país que no se decide preocuparse, pero se está preocupando, y es que cuando se preocupen entren mucho en pánico, ¿no? Que de la negación se pase al pánico de lo inevitable. Entonces es una estrategia que está siendo, por lo menos en lo que a mí respecta, me ha resultado útil. En ideas intrusivas de temor de qué va a pasar, o de lo que va a pasar en el futuro, o de cosas genuinas, que el trabajo, los chicos, una serie de problemáticas, pero que ahora no tengo ningún elemento más que la incertidumbre, es darle un espacio a la preocupación que empiece y termine, pero no el resto del tiempo. Y es una práctica que va teniendo resultados, ¿vale? Para ponerlo más gráfico, tengo aquí la carta con el problema, la meto en la gaveta y la miro después, para decirle nicaragüense. Exacto, pero después se mira, porque si uno se hace la trampa que después se olvida, después el pensamiento viene como con más fuerza, ¿no? Hay que darle el espacio a la preocupación, a la angustia, pero también intentar circunscribirla a ciertos momentos para que no invada el ánimo general, porque a medida que pasa el tiempo va siendo más difícil. Gracias, Maripaz. No sé si Oriol estará de acuerdo en esto. Yo esta técnica la utilizo muchísimo
Y parece que es una técnica, parece que es una tontería, pero no, es súper efectiva. Tú de 5 a 5 y media te dedicas a ese pensamiento, pero a las 5:31 ya no lo haces más. Eso sí, a las 5 tienes que ponerte a hacerlo. Es una tarea que tienes que hacer, porque si no lo haces, lo que dice Maripaz, que al final se acaba incrementando. Es decir, tienes la obligación de 5 a 5 y media de comerte la cabeza en ese tema, pero después no lo haces más. Parece sencillo, no es tan sencillo, pero parece sencillo, pero es súper efectivo. Excelente. Muchísimas gracias a Maripaz y a Oriol por dedicarnos su tiempo. Sabemos que ahorita ya en España van a ser casi las 12 de la noche, ¿verdad? Y ustedes tienen que trabajar mañana, además que han tenido un día intenso. Muchísimas gracias, de veras valoramos muchísimo el esfuerzo que han hecho ustedes en compartir sus experiencias. Estamos seguros que será de muchísima utilidad. Buenas tardes, buenas noches allá, que descansen, que duerman bien y los esperamos al siguiente webinar el día de mañana a las 2 de la tarde, que va a ser sobre el COVID y ginecobstetricia. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.